la intención que me dio la creación de esta mesa fueron unas palabras que había pronunciado Silo, que decía: una nueva espiritualidad está naciendo. Y entonces, personalmente me pregunté, ¿cuál es esa nueva espiritualidad? ¿Realmente hay una nueva espiritualidad que está naciendo? ¿Qué indicadores o qué señales podemos tener que fundamenten o no fundamenten esa frase? Este es el objetivo. Entonces, para empezar, me encantaría, y os propongo que hagamos 3 segundos de silencio interno, tomemos contacto con nuestro interior, cada uno a su estilo. Y se plantea que lo que aquí vamos a hacer no es confrontar unos con otros, sino que lo que vamos a hacer, para unirnos, si es que el que quiere, por supuesto, es ver que nosotros estamos aquí para encontrar eso que nos une, que sería reflexionar, tomar contacto para ver si hay una nueva espiritualidad. Simplemente, 2 segunditos. Reflexionar que la nueva espiritualidad, al menos para mí, a lo mejor no es una nueva espiritualidad, no es una nueva espiritualidad como creación total. Puede ser que sea una espiritualidad que viene desde muy antiguo, y que en el proceso evolutivo del ser humano se ha ido perfeccionando, es decir, ha ido avanzando. Y podemos decir que es una nueva espiritualidad, de la misma forma que evoluciona cualquier cosa. Nosotros evolucionamos, generamos una nueva espiritualidad. Y también, por ejemplo, se ve que en este momento hay una tendencia a tomar contacto con lo interno, teniendo una experiencia directa, interna, y la gente empieza ya a moverse menos por las creencias que por lo que experimenta internamente. Ese es un punto que es muy importante como una evolución de esa espiritualidad. Uno ya no cree en dioses tanto externos, sino que cada vez va internalizando, profundizando. ¿Vale? Perfecto. ¿Todo bien? ¿Vale? Y creo que con esto ya podemos dar comienzo a la mesa. Os voy a presentar, mejor dicho, se van a presentar ellos y ellas, pero vamos a empezar hasta Silvia Berku, que nos va a dar testimonio. Ella participa en este momento de Presensa, que es una asociación... un medio de comunicación online. Un medio de comunicación online. Y nos va a dar testimonio de los últimos meses, a lo mejor, de su vida, que tiene que ver con una espiritualidad profunda. Escribo para Presensa. ¿Puedo hablar más fuerte? No quería aturdirlos. Entonces, mi nombre es Silvia Berku Swinden y escribo para Presensa con el nombre Silvia Swinden, en caso que quieran leer mis hermosos artículos. Estoy muy agradecida de poder hablar aquí. No esperaba tanta gente, estoy un poco apabullada, porque mi experiencia del último año y medio, desde que me
diagnosticaron un cáncer aparentemente terminal. Ha sido muy importante, y después de hacer un poco de trabajo personal se me creó una necesidad absoluta de poder comunicar esta experiencia a otra gente. No sabía muy bien cómo hacerlo y de repente aquí estoy. Entonces empiezo al principio, de repente me dicen, te estás yendo, y digo, los 40 años de trabajo personal no han limpiado todo, hay todavía un montón de cosas que no han sido digeridas, integradas, reconciliadas, digeridas, digested, y empiezo a buscar la punta del ovillo, ¿por dónde empiezo? Ya participaba, además de presencia, en el mensaje, o sea, tengo varias experiencias interesantes, importantes, de carácter trascendental, de carácter espiritual, que me llegaron a través del mensaje, pero todavía eso no me daba tanta certeza de lo que estoy haciendo. Entonces empecé por una carta que un amigo de India, un amigo nuestro de India, humanista, Jayesh, le había escrito a Silo cuando Jayesh le dijeron que se iba a morir, y le dijo a Silo, ¿qué hago? Me estoy yendo, ¿qué es lo importante? Entonces Silo le mandó una carta diciendo que haga una lista de sus experiencias contradictorias, violentas, una lista de sus experiencias coherentes, unitivas, que se pregunte para qué quiere la reconciliación y que busque un propósito superior. Y que busque para qué me quiero reconciliar y el propósito superior. Bueno, entonces hago mi lista. Tienen más o menos el mismo largo, pero descubro con horror que las experiencias contradictorias tenían mucho más peso, me molestaban muchísimo más. Entonces empezó el trabajo de reconciliación de todas esas contradicciones que todavía me quedaban en el tintero. Y agradezco infinitamente la cantidad de amigos humanistas que empezaron a aparecer en Inglaterra para ayudarme a hacer este trabajo. Impresionante. O sea, de repente mi comunidad del mensaje y humanismo hizo boom, y llegaron a ayudarme en masa. Los trabajos han sido muy interesantes. He trabajado también con experiencias guiadas, he trabajado con la experiencia del guía, he trabajado con materiales, la charla sobre la reconciliación que sí lo dio en el 2007 en Punta de Vacas. Todo eso fue ayudando a hacer la reconciliación. Trabajé en transferencias, catarsis y transferencia, con la cuestión de cómo los climas más profundos pueden transformarse y uno puede hacer esa integración a través de estos trabajos. No puedo decir que haya logrado certeza total de experiencia, pero he tenido muchas experiencias de integración y reconciliación. Voy a contarles algunas para dar ejemplos. Tengo una alergia en los ojos y no me deja leer el teléfono, disculpen.
Una cuestión, por ejemplo, con el guía interno, con el que trabajamos en el mensaje, es que es interesante si uno tiene un guía, que es al que le pregunta, le pide, es como la referencia interna que nos ayuda a tener fuerza en el mundo, nos da, no lo sé en castellano, bondad, sabiduría y fuerza. Y hacía bastante tiempo yo iba trabajando, a veces se presentaba un amigo con el cual tenía una experiencia interesante. Por ejemplo, una vez un amigo me dice: tú tienes clima de desamparo. Y en ese momento pone su brazo así sobre mis hombros y yo siento el amparo. Y bueno, y este amigo empieza a aparecer como materia prima para el guía. O sea, la materia prima del guía interno puede aparecer de muchas maneras, en gente que conocemos, en familiares. Pero de tantos guías que yo tenía, se me hizo como una suerte de confusión. ¿Cuál es mi guía verdadero? Y un día estaba, bueno, tengo este guía, y de repente viene el guía senestésico, el más profundo, un guía que no tiene ningún tipo de aspecto visual, es como una sensación de algo que me acompaña. Y en ese momento caigo en cuenta de que los guías son un poco como los dioses hindúes, que hay muchos, pero son todas manifestaciones de uno. Y se terminó el problema con los guías, o sea, hay guías que funcionan en distintos ámbitos y vamos felizmente con ellos sin ningún problema. No sé cómo voy de tiempo. 2 minutos. Nada más. La reconciliación trabaja cuando uno está trabajando, uno hace trabajo, y de repente uno se da cuenta de que sigue trabajando en la copresencia, aunque uno no esté en el tema. Y, por ejemplo, las reconciliaciones con las pequeñas cositas que pasan en la pareja, por ejemplo, iba reconciliando. Es él. Y un día estoy sentada en la cama y él no estaba, y toco la almohada, su almohada, y me viene con mucha fuerza la palabra alquimia. Y me doy cuenta de que las relaciones de parejas son muy alquímicas. Uno se junta, se separa, se foguea, se enoja, se reconcilia. Es toda una transformación que uno va haciendo a través de este proceso, que no siempre es un proceso livianito, tranquilo, a veces es un proceso fuerte, pero fue también la evidencia de eso, de que seguía en la copresencia trabajando con esta reconciliación y de repente aparece esa palabra, que fue muy, muy importante en el proceso. Y a los 2 o 3 días la palabra se traslada al mundo. Y empiezo a entender al mundo de otra manera. En vez de, uy, este mundo tan terrible con todas las cosas que pasan, hoy estamos tan mal, Trump, bla, bla, bla. Y la palabra alquimia también es, bueno, el mundo también nos da muchas oportunidades para ir transformándonos. Pasan muchas cosas terribles, que no voy a decir bienvenidas. Pero bueno, si pasan cosas terribles, es el momento de mirarlas y ver cómo uno puede transformarse a uno, transformar a otros. Son las oportunidades. Y yo sentí, no sé si esto es cierto, no sé si, o sea, sentí que lo que nos llevamos es ese aprendizaje, que el ser humano va haciendo, se va transformando, y nos lo llevamos a algún lado, no sé dónde. Tengo una sensación de que hay algo, pero no tengo una imagen así exacta.
todo lo contrario. Tengo una imagen exacta de que no nos podemos imaginar exactamente cómo va a ser, pero lo importante es ir captando las sensaciones que uno va teniendo de que hay un futuro que uno no sabe exactamente cómo va a ser, pero que van apareciendo. Una de las cosas más interesantes, que ya había tenido varias experiencias, hubo una reunión con Silo. Te vamos a regalar 3 minutos más. 3 minutos, muy bien. No, pero ya hice mis... Sí. Has consumido ya uno de los 3. Bueno, entonces, simplemente... Es que hay más personas. Entonces le digo como la última cosita, es que tanto Silo como hay otras corrientes que hablan de que la trascendencia tiene que ver con el espíritu. Y el espíritu en realidad uno no sabe exactamente si está o no está. Y eso me preocupaba mucho, me producía tensión. Porque no se registra, o sea, uno puede registrar otras experiencias interesantes, pero si está o no está el espíritu, no sé. Y un día me doy cuenta de que a lo largo de mi vida he reconocido el mensaje. Algo dentro mío vio, así lo en televisión, lo vio después en aquí, agarré un librito en una estantería, y de alguna manera uno va reconociendo un mensaje que hace al ser humano libre y feliz. Y ese reconocimiento de repente me transformó esa tensión con el espíritu. O sea, ese algo, no sé cómo llamarlo, no sé si es el espíritu, pero es un algo, y es un algo que reconoce cosas que son intangibles, pero que le dan sentido a la vida. Y ahí termino, ahí lo dejo. Pertenece o forma parte de la corriente Spain Unificationist, Wayne director of the project Meeting with Love. ¿Es así? Soy tremenda. Dinos de qué nos vas a hablar y ya hasta que recupere un programa. Cuando Aurora habló conmigo sobre ese tema y me envió una hoja sobre el marco en el cual se iba a desarrollar esta mesa redonda, yo le propuse un tema que es el que voy a abordar de forma sintética y que se llama la profundidad de la era de Acuario. Quiero decir, de la era de Acuario. Lo he subdividido en 3 partes. La primera es el camino desde la consciencia hacia la toma de conciencia. La segunda es el amor como instrumento de la nueva espiritualidad. Y la tercera, el amor como instrumento o como herramienta de la nueva espiritualidad. Y la tercera es: la toma de conciencia debe manifestarse en resultados concretos. Respecto al primer punto, que es el camino desde la conciencia hasta la toma de conciencia, yo quería señalar que en la era de Acuario estamos en mucho mejor circunstancias que las que hubo en la era de Piscis hace 2000 años atrás. Hoy en día el volumen de información, las posibilidades de acceder a la información, la facilidad de cambiar información nos coloca en una situación infinitamente superior para avanzar en el camino de la toma de conciencia. Cierto es que la toma de conciencia no es en absoluto un mero ejercicio intelectual, entre otras cosas porque el hombre, al cual normalmente llamamos el Homo rationalis, en la pura realidad de nuestra sociedad es más Homo emotionalis que Homo rationalis. Más que seres racionales, somos seres emocionales. Y basta con verlo en la pura realidad. Gracias a que tenemos las normas y las leyes que se rigen por la razón,
podemos avanzar. Las normas y las leyes de tráfico dan un resultado muy diferente del que ocurriría si al dirigir el coche hiciésemos lo que nos diese la gana. No podemos llegarnos solamente por la mera emoción. Es muy importante la razón también para evitar errores, para evitar caer en la fe ciega, que es una de las cosas a las cuales puede impulsar la emoción. Bien, por otra parte, es curioso, lo que pasa es que voy muy despacio, va a ser tal vez demasiado lento, pero como queráis. Tienen que traducir, perdona. Por mí no hay inconveniente ninguno. No, es que Nasco está cansada de traducir porque no tiene hábito. Ella hace. Gracias. Es que tampoco quería hablar demasiado lento por la cuestión del tiempo, para intentar ajustarme a los 10 minutos que me habéis dado. Bien. Bueno, pues seguimos entonces. Entonces, dentro de este primer apartado, que es el camino desde la toma de conciencia, desde la conciencia hacia la toma de conciencia, que es distinto, estamos hablando de la emoción y de la razón. Y es muy curioso, si lo recordáis, que es apenas de hace 20-25 años cuando apareció la idea de inteligencia emocional. Bueno, la idea ya había aparecido antes, pero realmente fue con Daniel Goleman con quien apareció la idea de inteligencia emocional, diciendo no podemos basarnos solo en las emociones, hay que ser inteligentes. Y por otra parte, la inteligencia tiene que estar orientada también a lo emocional, es decir, la unión de ambas partes. Esto sería, por tanto, la primera idea. Estamos en una posición muy adecuada para caminar hacia la toma de conciencia. Pero ¿qué es la toma de conciencia? Lo vamos a ver ahora después, de forma muy breve. Voy a entrar en el segundo tema. La clave, la herramienta que nos lleva hacia la toma de conciencia es el amor verdadero. En realidad, la toma de conciencia es como tomar conciencia de las normas que permiten armonía en el universo. Nosotros vemos armonía en la naturaleza. A pesar de que el lobo se come al cordero y lo encontramos normal, forma parte de la dinámica de las cosas. Cuando llegamos a la sociedad humana, vemos que hay desarmonía. Y esa desarmonía se debe fundamentalmente a que no hemos desarrollado un concepto de amor verdadero profundo. Yo dirijo un proyecto, como se ha dicho antes, que se llama Encuentros con el Amor. Y damos ahí una definición de amor verdadero. Decimos que el amor verdadero es una fuerza emocional que une al amante con el amado con el propósito de hacer crecer al amado respetando su propia naturaleza. Esta definición tiene muchas implicaciones, porque dice que une al amante con el amado, no al amado con el amante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo soy el amante, es mi obligación unirme con el amado para hacerle crecer respetando su propia naturaleza. Mientras que después, cuando el amado toma la posición de amante, es su obligación la de hacer lo mismo conmigo. Esto se aplica a todas las circunstancias. Por ejemplo, en este momento estamos en una conferencia. Yo soy el que tengo la posición sujeto porque tengo el micrófono. Mi deber es intentar ser lo más claro posible y transmitiros lo mejor posible lo que yo vea. Y por otra parte, sin chulearme, sin vanagloriarme, sin decir, fíjate qué tono de voz tengo. No. Yo tengo que estar a vuestro servicio. Y eso es muy importante. Y de la misma forma, cuando vosotros luego intervendráis y hagáis preguntas, también esperamos de vosotros
que nos las hagáis con dulzura y amabilidad para estimularnos a responder. Es decir, siempre es muy importante ese elemento de amor que se manifiesta hasta en las cosas más aparentemente lejanas, como puede ser una conferencia. Sin embargo, la realidad de la vida que vemos es que el amor no está tan claro en el día a día. Fijaros cuántos problemas hay en las familias. ¿Cuántas familias se han roto simplemente por una discusión por el tema de la herencia? Eso pasa constantemente en montones de frentes. Y entonces eso indica que no sabemos actuar con amor verdadero, porque el amor verdadero intenta hacer crecer al otro respetando su propia naturaleza. Vamos a la casa de campo, vamos a donde sea, tomamos una cerveza, no tiremos la lata a la casa de campo porque no estamos respetando la auténtica naturaleza de la casa de campo. Y eso tenía que ser algo permanente en nuestras vidas. En la medida en que esto lo fuésemos aplicando, iríamos llegando a la toma de conciencia de las leyes de la armonía. Y ese sería fundamentalmente el camino. Por tanto, la toma de conciencia, al final, consiste en amar al mundo, amar a la libertad, amar a la sociedad, amar a nuestra familia, amar a la naturaleza, es decir, sentirnos que el amor debe ser lo que imprima nuestras vidas, y sería magnífico que los políticos se pusiesen a hablar de amor. Les complicaría mucho más la vida, pero al final se sentirían más felices ellos y nosotros también. Y luego, por último, el tercer punto. Perfecto. El tercer punto es: la toma de conciencia debe manifestarse en los resultados. Cuando se dirige una empresa, al final hay que ver los resultados de la empresa. Lo mismo ocurre con la toma de conciencia. Y a mi modo de ver, hay 4 líneas de resultados que son fundamentales para medir si estamos llegando o no a la toma de conciencia. En primer lugar, si nuestra espiritualidad es integradora, es decir, abierta, cosa que muchas veces no es tan fácil. Os puedo dar como ejemplo algo que me ocurrió hace 10 o 12 años, en el momento, o más, en el momento en el cual había una intensa persecución a todo lo que se llamaba secta en España. Y en el Ateneo de Madrid, del cual yo era socio, les propuse dar una conferencia sobre la libertad y los prejuicios. Me miraron un poco por encima del hombro, como diciendo: hombre, en el Ateneo, ¿qué nos vas a hablar de libertad y de prejuicios? Y yo les dije: no os preocupéis, ya lo veremos. ¿Qué hice ese día? Llevé a la conferencia a 2 amigos Hare Krishnas, a los cuales les pedí que viniesen vestidos con su túnica. Y empezaron los murmullos. Y ya les dije: ya está dada la conferencia. Es muy importante que seamos coherentes con lo que realmente decimos, y el ser integradores es un elemento fundamental de la que manifiesta la toma de conciencia. El segundo es el que sea sentida, que forme parte de nuestro día a día, no de un determinado momento, sino que nos digamos día a día tenemos que intentar mantener esa actitud de integración, de conexión con todo, de amor con todo. Por otra parte, también tiene que ser entendida. ¿Por qué digo entendida? Pues porque cada día va habiendo más instrumentos para entender las cosas. Y entender las cosas no es opuesto a sentir profundamente. A veces se confunde los términos y se dice: hombre, esta persona es muy intelectual, le falta corazón. No, vamos a ver. Primero, el corazón no es monopolio de la emoción. El corazón es el deseo de alegría. Martín de Burgos. Hoy tengo una duda. ¿Eres Martín de Burgos o es que eres Martín de Burgos? Burgos, ciudad. No cuento. Yo respondo al nombre de Óscar Martín. Cuando me dicen Óscar Martín respondo. Si me dicen Óscar también respondo. Y cuando llamo por teléfono y alguien me responde, a veces digo que soy Óscar Martín de Burgos, porque soy de Burgos. Entonces, hay muchos más Óscar Martín, pero como yo soy de Burgos, es una forma también de identificarme un poco más.
Al final los nombres son eso, ¿no? Identificaciones para saber de quién hablamos o para saber quiénes somos. No sirven para mucho más. Yo de hecho soy escultor y le pongo título a mis obras para saber de cuál hablo, porque si no, tengo ya algunas hechas y no sé cuál es. Si no digo, pues yo tendría que decir, no, aquella que tiene una curva, aquella que tiene... Entonces es mejor para definir o para saber. Bueno, mi experiencia, o para lo que me han invitado, era para hablar de la nueva espiritualidad. Hablo muy... Perdón, me he olvidado completamente, disculpen, ¿eh? Bueno, bajando el ritmo, que me emociono y... en mi caso, yo he venido un poco para contar mi experiencia. Hace 20 años tuve una, vamos a decir, pérdida de la realidad o una realidad diferente en la que por circunstancias pues fui incapaz de asumir. ¿Qué ocurre? Cuando de repente uno se monta en un reactor, por decirlo de alguna forma, si no sabe pilotar un reactor, pues se estrella, ¿no? O tiene que hacer un aterrizaje forzoso, o bueno, lo que tenga que hacer, ¿no? En mi caso tuve que hacer un aterrizaje forzoso y bueno, eso supuso una serie de cambios en mi vida, supuso un enfoque distinto, emocional y psicológico. Entonces supuso una serie de cambios y tuve que tener ayuda, vamos a decir, de médicos, ¿no? Claro, ¿qué ocurrió? Que la ayuda que me proporcionaban, con todo el respeto del mundo, porque yo respeto a la comunidad médica, pero no era una ayuda quizás que yo necesitaba en ese momento, porque no era una ayuda emocional, era más una muleta o unas muletas que lo que te permitían, era caminar o volver a caminar para aprender de nuevo la realidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro, digo insuficiente porque realmente entiendo que en ese caso yo lo que necesitaba eran herramientas que me sirvieran para poco a poco reaprenderme y sobre todo aprender a manejar ese reactor que tenemos todos. En ese intento fui conociendo técnicas, fui conociendo maestros que me fueron mostrando, pues eso, herramientas, lo repito otra vez, o técnicas, para ahondar en mí y sobre todo para conectar con lo que cada uno puede tener sus creencias, llamarlo universo, llamarlo fuente, llamarlo ser superior o como quiera, pero para conectar con el espíritu. Es decir, para ese reactor, que cuando yo le llamo reactor, me refiero a que es una energía o una fuerza que cuando se manifiesta, y hablo aquí porque imagino que muchos más habéis estado en este momento, ¿no? En esta situación, pues es una energía que uno necesita o siente que debe llevar consigo, ¿no? Que debe participar, no puede dejarla que vaya, no sé, es como, yo por eso digo lo de reactor, es como pilotar, o como danzar, o como jugar con ella, ¿no? En ese proceso, o durante ese camino, pues he ido teniendo pues experiencias, como todos los que estamos aquí, he ido desarrollando mis cualidades, porque todos tenemos cualidades, cada uno una más o menos, o en una línea o en otra. Hay personas que son más auditivas, personas que son más visuales, personas que son más sensitivas, más emocionales. Yo en mi caso desarrollé una empatía psíquica muy fuerte, hasta el punto pues de sentir a las personas. Yo me conecto con una persona y la siento en mi cuerpo, por decirlo de alguna forma. Más personas de las que hay aquí tendréis esa cualidad, porque es habitual, quiero decir, no es algo extraordinario, aunque sí es extraordinario porque todos somos extraordinarios, ¿no? Entonces, dentro de esa cualidad se provocó pues una serie de prácticas, o provoqué en mí una serie de prácticas que me fueron dando resultados. Fui recuperando mi realidad, fui recuperando mi trabajo, fui recuperando también pues mi sentido, mi camino, mi lugar en la sociedad, ¿no? Lo que quería compartir ahora, que todo esto de la historia pues es un poco bastante común, entiendo, entre todos, cada uno tiene una situación, uno puede ser que se despiste, el otro que se caiga por la escalera, el otro que le entre, pues es, como ha dicho Silvia, que tenga un bloqueo, un tumor, o otra persona puede ser un familiar. Es decir, hay puntos
en los que a partir de ese punto se provoca, ¿no?, ese cambio. Y a raíz del conocimiento o de esas experiencias o de esas prácticas, surgieron otras personas que a su vez también tenían ese punto de conflicto, o tenían ese momento de conflicto, o le podían ser útiles esas herramientas. Claro, como yo, a la vez había otras personas que también habían pasado por esos procesos y también tenían esas herramientas. Ahí se provoca como una especie de encrucijada en la que la vida te pide como ser sanador, o la vida te pide como ayudar a los demás, o la vida te pide como dedicar tu vida a la sociedad para compartir todo eso que uno ha vivido, ¿no? En mi caso, yo lo que busqué fue seguir realizando mi trabajo, mi profesión como escultor, y desde ahí, desde lo que yo entendía que era lo que me mueve, lo que entiendo, lo que me he formado y con lo que disfruto, desde ahí aportar esas herramientas o ese compartir, pero no desde un punto de vista sanador o desde un punto de vista terapéutico, sino como del día a día. Yo quería llegar a este punto porque entiendo que la nueva espiritualidad, por lo menos desde mi punto de vista, evidentemente, porque desde los vuestros no estoy en el mío, ¿no?, es el cómo integrar en la función social de cada uno esa espiritualidad, es decir, esa capacidad que hemos desarrollado, cada uno, ya digo, que la suya, pero cómo integrarla en nuestro día a día, en nuestra función social, en nuestra función en la comunidad, en nuestra función en el grupo. Cómo bajar a comprar el pan y tener esa sonrisa y que el panadero o la panadera te diga, pues, lo que sea, y le saltes con una frase, o surja, sin darle mucha importancia, una frase que le pueda, como decía, alegrar el corazón. O le pueda ayudar a esos pulmones que tienen ese anhelo interno, y le vas a dar también, pues, aunque sea simplemente escuchar, pero como tienes esa sensibilidad, por decirlo de alguna forma, que no intentamos cargarnos de nada que no sea habitual, ¿eh? Yo cuando digo lo de extraordinario me refiero a que todos sabemos que lo somos, en cierta forma, ¿no? Porque estamos aquí ahora hablando de este tema y somos conscientes hablando de esto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista de la normalidad o del día a día, yo veía ahí, y ahí fue cuando hablé con Aurora, lo que yo podía compartir, y era el que cada persona desde su profesión, cada persona desde su día a día, desde su trabajo, desde su función en la comunidad, sea la que sea, porque todas son importantes, absolutamente importantes, se puede ir poco a poco oxigenando, transformando, como decía Silvia, alquimizando, o compartiendo amor, o enamorándose a sí mismo, o amándonos para amar a los demás, pero desde el día a día, desde la función personal. Yo creo que eso sí ha sido, o yo he sentido que es un cambio interesante en la espiritualidad, que probablemente, como decía Aurora al principio, lleva toda la vida, porque esto, claro, la necesidad de sentir, de conectar y de comprenderse es algo unido al humano, ¿no? Entonces, lo que sí que veo cada vez más son personas, células oxigenantes, o células oxigenadas, o células que se encargan de hacer que esto sea, pues no sé, más sanador, desde su función diaria, desde su función habitual, desde su día a día. Y simplemente, pues no sé si he llegado a los 10 minutos. Sí. Bueno, pues para mí es un placer, no lo había calculado, lo he improvisado lo de los 10 minutos, ¿eh? Bueno, muchas gracias y es un placer compartir con vosotros. Están cuidados paliativos y yo veía que el tema de cuidados paliativos hoy en día es como un indicador de la nueva espiritualidad. Y entonces, qué gustazo encontrarla. Así que te paso el micrófono y tú nos cuentas. Bueno, en primer lugar agradecerte, Aurora, que me has invitado a participar de esta mesa. Estoy muy contenta porque hoy es el Día de la Enfermería, el Día Internacional de las Enfermeras. Por si hay alguna enfermera en la sala, felicidades. Ay, perdón, voy a intentar hablar más despacio. Que hoy es el Día Internacional de la Enfermería, de las enfermeras.
Entonces, bueno, felicitar a algunas si hay en la sala y que lo sepáis. Bueno. No sé, aparte de ser enfermera, pertenezco a un grupo que voy a empezar ya así el hilo, ¿no? De si hay nueva espiritualidad o no, o qué entendemos, ¿no? Yo entiendo que la espiritualidad es de siempre, igual que respirar, igual que no hay unos nuevos pulmones en el ser humano. La espiritualidad es la de siempre, la de la eternidad, la espiritualidad de la que hablan todas las tradiciones de sabiduría desde hace siglos, y la espiritualidad donde se refugian los seres humanos cuando entienden que su existencia está llegando al final. Bien. Mi trabajo es acompañar a las personas que están en la fase en el proceso de morir, porque a nosotros no nos gusta llamar final de vida, porque creemos que la vida no tiene final, y eso significa que el espíritu no se muere nunca, el espíritu sigue, aunque nuestros ojos humanos no lo vean. Es que tendría muchas cosas que decir y me vas a tener que ir avisando para no quedarme lo más... Cuando lleve 5 minutos me avisas, ¿vale? Porque si no... Sí. Bueno, es tan importante la espiritualidad en el mundo de la salud que hay grupos científicos y hay muchas investigaciones en el ámbito de la espiritualidad. Muchas publicaciones en inglés también, que podéis consultarlas y ponéis espiritualidad y sobre todo las personas que trabajamos en este proceso de morir, nos hemos tenido que formar en esto, ¿no? Y leer mucho acerca de esto. Entendemos que las personas, los sanitarios o los profesionales y todos los seres humanos en general, no podemos pensar en una persona solo en un cuerpo. También apuntaban por aquí mis compañeros de mesa, las emociones, ya por lo menos sí que damos todos por hecho y aceptamos que aparte de tener un cuerpo tenemos emociones, y que a veces cuando uno está enfermo incluso se piensa en que no es solo físico lo que pasa, sino que la forma o la actitud ante una enfermedad influye, como nos contaba antes Silvia, ¿no? Pues la actitud ante una enfermedad cambia muchas veces incluso el pronóstico de la enfermedad, ¿no? Entonces ya en el mundo de la salud se entienden las 4 dimensiones del ser humano, no es que las haya inventado el mundo de la salud, sino que ya por fin nos ha llegado el poder reconocerlo, ¿no? Está lo físico, lo emocional, lo social, porque también es importante cuando uno está enfermo si alguien le acompaña o no en este proceso de enfermedad, y también la dimensión espiritual, de esta que no hace falta que yo os convenza a ninguno de los que estáis aquí, y por eso me siento a gusto, ¿no?, entre vosotros. Cuando una persona está al final de la vida, está en este proceso de morir, pensamos que hay como 3 formas de acercarse a la espiritualidad, o que hay 3 formas en las que la espiritualidad se manifiesta y tienen que ver con la relación. Una de cómo me relaciono yo conmigo misma, si yo ahí estoy bien y tengo una buena salud espiritual, pues el sentido que antes habéis hablado por aquí, el sentido de mi vida, la conexión con uno mismo, con uno misma, está integrado, pues ahí va a ser un punto de salud espiritual y me voy a poder acercar a este proceso de enfermedad de una forma sana. También, y si ahí detectamos que hay algo, pues que todavía, como decía Silvia, ¿no?, esas 2 listas de las que ella hablaba, pues las cosas pendientes, bueno, pues ya sabemos que son trabajos que manos a la obra, pues nos tenemos que poner a reconciliarnos. Y os puedo decir que yo dentro de mi unidad, y es una unidad que está en un hospital, para que os hagáis una idea, pues muchas veces el trabajador social, las enfermeras, o el médico, el que sea del equipo, tiene que llamar a los seres queridos de alguien para decir, mira, ya sé que hace muchos años que no te hablas con tu padre, o con tu hermano, o con tu mujer, pero
está en esta situación y quiere verte. Sería muy bueno para él que vinieses. Y a lo mejor una relación que se ha roto hace 20 años se recupera en una semana de ingreso, para que os hagáis una idea de que también el tiempo en este proceso de morir cambia totalmente. No es el tiempo de las 24 horas del reloj. Creo que asentís, ¿no? Porque los que hemos tenido la experiencia de acompañar a personas en este proceso, el tiempo no es el del reloj, ni el de los días, ni el de los meses, ni el de los años. Otra dimensión importante es mi relación con los demás. Entonces ahí tenemos que explorar si eso está sano o hay cosas que arreglar, por lo que os comentaba hace un momentito. Y luego hay otra dimensión de la relación con lo demás, con la trascendencia de la que también habéis hablado, ¿no? Y en esta relación pues hay personas que viven su trascendencia a través de una creencia religiosa, que está muy bien porque es un recurso, y tenemos también que ser abiertos mentalmente y reconocer que esa persona pues puede ser cristiana, puede ser budista, puede ser musulmana, etc. Y la trascendencia la puede vivir a través de su religión y la puede servir mucho, ¿no? Por eso hay que ser muy sensibles para ver los recursos que los demás tienen. Porque el protagonista del proceso de morir es la persona, no los que estamos alrededor. Y por otro lado es muy importante, y no quiero que se me olvide, pensar que, fijaos, aunque yo soy enfermera y estoy acostumbrada a cuidar cuerpos que tienen mucha fragilidad, pero cambiamos ese chip de no estoy cuidando cuerpos, estoy cuidando a personas que tienen un cuerpo frágil, pero todas las demás dimensiones están ahí muy potentes. Y a lo mejor el cuerpo puede estar muy frágil, pero hay una dimensión espiritual muy fuerte, muy potente. Hay mucha gente que la quiere en el ámbito de relacionarse, y a veces abres la puerta de la habitación y hay lo que decías antes del amor, ¿no? Hay mucho amor en esa habitación. Aunque estemos hablando del proceso final, aunque estemos hablando de que hay gente que se está despidiendo, que puede haber mezclados sentimientos de tristeza, pero yo también he visto y he vivido, y lo que tú decías, Óscar, ¿no? Que a veces te lo transmiten, ¿no? Pues pasas a una habitación y aunque haya una fragilidad física muy grande, también percibes un amor muy grande de esa persona, ¿no? Porque a veces te dicen, bueno, ¿y cómo te dedicas a esto, no? Porque no salvas una vida, tanto estudiar, ¿para qué? ¿No? Entonces, nosotros los que nos cuidamos, los que nos dedicamos a cuidar a personas que están en este proceso de morir, nuestro sentido es aliviar el sufrimiento humano y también sanar. Hablamos no de curar el cuerpo, sino de acompañar ese sanar del alma, ¿no? Ese proceso de sanarse por dentro de la persona, ¿no? Y por supuesto que creemos, como os decía antes, en los recursos internos que una persona tiene. Porque a veces no nos atrevemos a bucear dentro de nosotros, que tú también lo decías. A cada uno la vida nos lleva por un camino de zarandeo vital, el que sea. Yo estoy hablando de mi experiencia como enfermera, y la enfermedad a veces es un potente zarandeo en la vida, o una pérdida, una ruptura de pareja, lo que sea. La situación que sea, la vida nos zarandea o tenemos... Y llega un momento en el que, por intuición o por lo que sea, ese parón nos lleva a bucear dentro de nosotros mismos. Y cuando buceamos dentro de nosotros mismos, pues encontramos muchísimas perlas que antes no sabíamos que existían. Pero lo bonito de bucear dentro de nosotros es que en ese buceo te encuentras a más gente buceando, en esa profundidad del mar, ¿no? Hay un artículo científico que está publicado en revistas de medicina muy prestigiosas, que escribe Michael Kearney, ¿no? un médico, pero que se dedica también a esto, y él habla de que nuestra existencia humana es como las olitas del mar, pero el mar es inmenso, y es como toda la espiritualidad. Cuando te pones a bucear, por debajo es la misma corriente que pasa para todos, seas de una religión concreta, seas ateo, las creencias no son solo la espiritualidad. Quizá la nueva espiritualidad es que la espiritualidad no se limita solo a la religión,
sino que la religión es una manifestación más de la espiritualidad. La espiritualidad también se manifiesta a través del amor, a través del arte, como tú decías, y hay muchos enfermos pues que en su habitación a veces traen pues una imagen religiosa de una virgen, de un santo, de Buda, de lo que a ellos les pone las pilas por dentro, les hace recordar quiénes son, no solo un cuerpo enfermo, pero también hay obras de arte en las habitaciones, hay paisajes, la naturaleza también es una manifestación muy importante espiritual. Y bueno, no quiero robar tiempo al resto de mis compañeros, pero cuando pienso en la nueva espiritualidad, creo que es una toma de conciencia de que la espiritualidad es una necesidad y forma parte profunda del ser humano. Gracias. Enrique Collado, que pertenece al mensaje de Silo, trabaja con el mensaje de Silo, porque hay muchas formas de trabajar con el siloísmo, pero una de ellas es el mensaje de Silo, que es otra cosa, pero bueno, ha sido maestro, ¿no?, de profesión, también es maestro disciplinar, y él nos va a hablar de el sinsentido, me parece que era al sentido, el fracaso, entre paréntesis. Así que también siempre dentro de la línea de lo que él interpreta, que es, podríamos decir, la nueva síntomas, puntos de la nueva espiritualidad. Muchas gracias por compartir este espacio y este tiempo, que es único, como todos los espacios y todos los tiempos. Quería hablar de esto, del camino, del viaje, del sinsentido al sentido, y como tema fundamental el fracaso. Yo creo que cualquier camino consciente, o muchas veces, quizás no siempre, empieza con el fracaso. Esa palabra está tan mal cargada en el sistema, porque todos nos quieren hacer que somos triunfadores. El fracaso se puede manifestar de muchas formas. Se puede manifestar con una crisis, por trabajo, por cuestiones personales, cuestiones sentimentales, etcétera, etcétera. También hay otra forma de fracaso, según yo lo entiendo, que son esas personas que no han tenido una causa así concreta, pero digamos que se preguntan cosas sobre la vida. Se están preguntando constantemente, quizás porque no encajan con los valores del sistema. Están en esa inquietud permanente. A eso también le llamo fracaso. Y creo que el fracaso es fundamental, porque nos hace bajar, quizás con la imagen que ponía ella del agua, ¿no? Uno está en sus ensueños, sobre todo en este sistema es el dinero, el dios dinero, y de repente tienes un fracaso y parece que bajas, puedes bajar, como decía ella, en el mar, ¿no? Y ahí te encuentras con otro paisaje. Pero no vale solo el fracaso. Hay mucha gente que se queda en el fracaso toda la vida y no evoluciona, está frustrada, está resentida. Si no hace falta otro segundo paso. Ese segundo paso tiene que ver con el salir de una vez del sufrimiento, con el estar bien con uno mismo y con los demás. Esos demás que a uno le influyen, pero que uno también puede influir en su medio inmediato, como decía él, ¿no? Esa conexión que hay con lo social, con los otros. Entonces ahí se parte de ese fracaso. Y ojalá que todo el mundo que fracase dé ese segundo paso, que es el de salir de volverse a levantar. Entonces uno va construyendo con materiales más sólidos, por decirlo de alguna manera, también podría decir más livianos, más suaves, más humildes, más necesarios sobre todo, ¿no? Y ahí es donde empieza la intención humana, la verdadera intención. También se ha dicho por aquí, yo creo que explicamos lo mismo con diferentes palabras, que el tema es el camino de la conciencia, también se ha dicho. Claro, ser más consciente cada vez. Y ese camino
nos lleva toda la vida, aunque uno encuentre su camino, porque hay personas que encontramos nuestro camino, pero sin embargo siempre hay que profundizar. Uno no se puede dormir, el sistema es muy fuerte, la tendencia, la inercia es muy fuerte también, nos dormimos continuamente, ¿no? Entonces, de eso quería hablar. Entonces, como las palabras a veces quedan cortas, simplemente quiero leer un poema, porque los poemas resumen mucho unas emociones, ¿no? Y se titula justamente El viaje. Voy a tratar de ir muy despacio porque los poemas son bastante más difíciles de traducir. El viaje. Viajamos lejos, muy lejos. Recorrimos sendas y senderos. Surcamos mares, parajes desolados. Vadeamos ríos. Escalamos montañas, atravesamos desiertos. Vimos animales de formas imposibles. Plantas de colores de ensueño, fenómenos antes nunca vistos, paisajes que helaban el aliento. Oímos la arena volando en el desierto, el sonido de los témpanos en el mar, el silencio de noches sin estrellas, el ruido de nubes negras en el cielo. Percibimos matojos que algo nos decían, rastrojos que se arrastraban por el suelo, plantas y flores esbeltas y vacías, y árboles queriendo alcanzar el cielo. Sentimos miradas ocultas y emociones invisibles que parecían ecos de un eco. Lloramos en otros idiomas, sufrimos por niños sin consuelo, meditamos en medio del silencio y olimos olores de otros pueblos. Sufrimos dolores extraños, fiebres desconocidas, discriminación, persecuciones, golpes bajos y males sin cuento. Aprendimos a dar nuestras nuevas respuestas, a valorar las cosas sencillas, a apreciar lo mejor del otro y a mirarnos muy dentro. Viajamos al corazón del ser humano. Viajamos lejos, muy lejos. Bueno, pues yo creo que es un poco el viaje que todos hacemos o queremos hacer, que en realidad es el viaje al interior de nosotros mismos. Bueno, pues eso, yo creo que es el viaje que hacemos o que queremos hacer todos y que en realidad no está fuera, está dentro, ¿no? Pero ese dentro y ese fuera en realidad es el mismo camino. Y por eso, como decía antes, ¿no? Si a nosotros nos influyen, nosotros también podemos influir, ¿no? En nuestro medio inmediato. Y el medio inmediato llega hasta donde llega nuestra influencia. Puede ser muy cerca o muy lejos. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, ha sido muy bonito. Muchas gracias a todos. Y ahora hay una amiga que me ha pedido si puede hacer una pequeña práctica. Y evidentemente le he dicho que sí. Así que por favor, Isabel, si eres tan amable y vienes aquí. En algún momento del día o de la noche, aspira una bocanada de aire e imagina que llevas ese aire a tu corazón. Entonces, pide con fuerza por ti y por tus seres más queridos. Pide con fuerza para alejarte de todo aquello que te trae contradicción. Pide que tu vida tenga unidad.
no destines mucho tiempo a esta breve oración, a este breve pedido, porque bastará con que interrumpas un instante lo que va sucediendo en tu vida para que en el contacto con tu interior se despejen tus sentimientos y tus ideas. Y ya está, esta práctica se puede hacer en cualquier momento del día y es muy recomendable. Muchas gracias, Isabel, por tu inspiración.